Buenas noches. Bien, vamos a tratar algunos puntos acerca de la situación actual en estos días de nuestro país, México. Como ya es sabido, como hemos visto, escuchado en los distintos medios informativos, que nuevamente el gobierno lanza su versión acerca de la situación actual del país, ¿verdad? Que son simples afirmaciones diseñadas y dictadas para confundir a las personas. Y bueno, estamos siendo testigos en estos momentos del mismo cuento que durante 7 años ya hemos escuchado de los principales líderes de ese movimiento, de ese grupo denominado 4T, es decir, del grupo dirigente de esa 4T, porque como ya lo he manifestado, debemos de diferenciar la clase dirigente de este grupo, que son los dueños de esa organización denominada Morena, ¿verdad? Los que fundaron Morena son unos cuantos, los que invirtieron para formarla y tuvieron los recursos económicos suficientes para hacer una gran campaña publicitaria durante más de 12 años, ¿verdad? Y conformar a Morena, es decir, llevar clientela a ese organismo, ¿verdad? Dirigido por un pequeño grupo que pagó y que se considera el dueño de la concesión de Morena, ¿verdad? Y son los que dirigen, los que mandan. Entre ellos el principal inversor, pues al parecer fue López Obrador, que aportó grandes cantidades de dinero obtenidas pues de diferentes fuentes, ¿no? Como ya está quedando revelado, una de las principales fuentes fueron el peculado que realizaron el saqueo del erario público, ¿verdad? Donde gobernaban principalmente Ciudad de México y algunos otros estados, conforme iban ganando, ¿verdad? Iban saqueando para la campaña y para pagar. Entre otras fuentes que ya muchos periodistas han denunciado y han aclarado y han aportado evidencia, ¿verdad? Es decir, hubo millones de pesos para conformar a ese grupo, ¿verdad? Y esos millones de pesos fueron manejados, aportados por los principales dirigentes, ¿sí? Y sus patrocinadores, López Obrador y los patrocinadores de López Obrador, Bartlett, Monreal, Ebrard, Claudia Sheinbaum y todos los que patrocinaron a ese grupo con la idea de obtener beneficios en cuanto llegaran al poder, ¿verdad? Porque obviamente los patrocinadores ven como una inversión todo el gasto que están realizando. Y los beneficiarios de ese patrocinio pues se comprometen a dar prebendas, a cumplir, ¿verdad? A dar cierto rendimiento por esa inversión que hacen otros para que ellos lleguen al poder. Entonces se benefician ambos. Bueno, de esa manera, ¿verdad? Se han utilizado los recursos públicos principalmente por este grupito de dirigentes. Yo creo que no pasan de 100 o 50, ¿verdad? Los dueños de Morena, ¿sí?
esa es la historia de cómo llegan al poder. La evidencia está clara, ¿no? Ahora, bueno, después de que empiezan a gobernar a partir del 2018, como ya es evidente, ya queda claro, ¿verdad? Ya está toda la evidencia concreta. Se inicia un saqueo sistemático de recursos económicos de este país mediante la forma de supuestas obras, ¿verdad? Porque obviamente el dinero público se debe justificar hacia dónde va, ¿verdad? Y no se lo pueden apropiar así nomás de directo y sin poderlo comprobar. Entonces una manera de decir que fue de utilidad pública y utilidad para el país, pues fue diseñando, pretextando obras para poder tener la garantía de pues presentar algo de comprobantes, ¿verdad? Facturas, etcétera, en que se gastó el recurso. No, pues hicimos tal obra, aquí está. Aunque la obra haya salido al 300, 400%, pero pues la hicimos, ¿verdad? Es fácil para justificar el desvío de recursos. Es decir, es una especie de lavado de dinero público. No hay otra conclusión. Saquearon el país, dejaron inerme a este país en la pobreza total. Sin embargo, como yo ya decía al principio, pues el mismo cuento de siempre están sosteniendo ahora, el mismo cuento de decir que estamos bien, que el país progresa, ¿verdad? Acaban de salir datos. López Obrador durante 7 años manejó lo mismo. Acaba de salir un dato en estos momentos, festejado por Claudia Sheinbaum, de que pues, hubo disminución de la pobreza, que dicen que alrededor de 10 millones salieron de pobres y por lo tanto el sistema funciona, es decir, el sistema implementado por la 4T, por ellos pues, está funcionando porque está sacando de la pobreza a mucha gente. El mismo cuento de mentir siempre. Durante 7 años, ¿qué decía López Obrador? Empezó con la gasolina a 10 pesos, que nunca no fue a 10 pesos. Dijo que no cortaría programas sociales y quitó programas sociales. Dijo que el INSABI iba a atender a las personas, un sistema de salud como en Dinamarca, que ya estaba, y nada de eso se cumplió, que el desabasto, 7 años prometiendo, que ya vienen las medicinas, mañana sí, el mes que viene, el otro mes, llegamos a, como ya decía yo, 7 años ahorita ya, sigue sin cumplirse el abastecimiento de medicamentos para el sistema de salud. Y sin embargo, que dijo que el bienestar era mejor que Dinamarca, ¿verdad? Cuando está la evidencia, tenemos los datos que está abandonado totalmente el sistema de salud y en quiebra, deficiencia total, en crisis, hospitales sin mantenimiento, desbaratándose ya, que se hicieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Infraestructura en deteriorada, equipos obsoletos, equipos descompuestos, no hay sustitución, no hay mantenimiento, no hay dinero. Los tratamientos para niños con cáncer fueron suspendidos, ¿verdad? El sistema educativo, reducción del presupuesto cada año, y está
en el vil desastre del sistema educativo, también tanto en infraestructura como en personal, ¿verdad? En profesores mal capacitados, malos profesores, la mayor parte, sin herramientas para que los alumnos logren sus objetivos, ¿sí? Y aparte la modificación de los métodos de enseñanza, ¿verdad? Entonces el gasto social se ha disminuido totalmente. El gasto en infraestructura social, que banquetas, que agua potable, que luz eléctrica, ha caído, ni siquiera hay para el mantenimiento en las diferentes colonias y ciudades de este país para esos servicios, ¿verdad? Y escasea el agua, agua contaminada. México, en estos momentos, por falta de mantenimiento, por falta de obras de drenaje, está colapsando con algunas lluvias que dicen que son atípicas y que el problema es que está lloviendo. El problema no es que los sistemas estén obsoletos y no haya más inversión. Más de 20 años gobernando la Ciudad de México, esta corriente que ahora está en el poder de la 4T, y abandonaron esos servicios, esa infraestructura, y por lo tanto, pues están padeciendo las inundaciones, ¿verdad? Los desastres por el agua, por la lluvia. Unas cuantas horas de lluvia intensa y se colapsa todo México, toda la Ciudad de México, las colonias, ¿verdad? Es increíble. Afecta al sistema del metro también, que se filtra el agua, hay cortocircuitos. ¿Por qué? Porque fue abandonado todo eso, toda esa inversión que debía haberse hecho solo en mantenimiento no se hizo, mucho menos en mejorar lo ya existente o crecer aún más. ¿Sí? El servicio no. En esa situación estamos, sin embargo, el dato que están diciendo ahorita, igual, como ya decíamos, mientras decía López Obrador que todo estaba bien y todo, ha pasado todo eso, y se está viendo ahorita totalmente, ¿verdad? Igual que lo dijo López Obrador, casi al final de su sexenio dicen que se disminuyó la pobreza y por lo tanto el sistema funciona. Es otra mentira, pues. Como ya yo les decía, mintieron con lo del Seguro Popular, mintieron con el sistema de salud, han mentido 7 años con el abasto de medicinas, mintieron con los programas sociales que dijeron que le iban a cancelar, mintieron con los costos en las obras, grandes obras emblemáticas que decían que no iban a gastar un peso más allá de lo programado, de lo presupuestado, de lo informado, y los costos han ascendido a más del 300, 400% de esas obras, ¿verdad? Sí. En todo eso, ¿en qué más apoyos al campo mintieron, desaparecieron organismos de vinculación al campo, de apoyos, de créditos al campo, y dejan solamente raquíticamente el de apoyo de fertilizantes de 1 tonelada por hectárea, máximo 2 hectáreas, o sea, máximo 2 toneladas. Mintieron ahí también. Eliminaron las normas sanitarias de este país, quitaron los programas de enfermedades graves, desatención a niños con cáncer, todo eso. Mintieron
López Obrador cuando dijo que ya el seguro, el IMSS, pues, al que le agregó la palabra bienestar nada más, ya era mejor que Dinamarca. En su último año dijo que pues ya había logrado ese objetivo de que el sistema de salud era el mejor, pues prácticamente del mundo, ¿verdad? Cuando estamos viendo en estos momentos que eso era una mentira, y era una mentira desde siempre, porque nunca ha sido así, y más cuando fue abandonado el sistema, cuando se le reducen los presupuestos, no hay dinero, no se le dotó de dinero de infraestructura, mantenimiento, contratar nuevos médicos, ¿verdad? Equipo nuevo, más moderno, nada de eso, abandonado total, no se construyeron prácticamente hospitales. Todos los que supuestamente se inauguraron venían del periodo de Peña Nieto, que algunos los había dejado a medio construcción, otros terminados, pero que cuando llega López Obrador suspende los presupuestos y quedan ahí, y después, cuando necesitaba alguna campaña, iba, los pintaba, una manita de gato y ya decía que estaba inaugurando, ¿no? Sin dato quién había construido ese hospital. Entonces, aparentemente eran construidos por la 4T, pero no. Entonces, ahora nos vienen con el cuento que hay 10 millones menos de pobres, que porque los programas sociales dicen, ¿cuáles programas sociales? Hay solo un disque programa de transferencia, pero es transferencia monetaria, no es programa social. A adultos mayores que se les da 100 pesos diarios, ¿verdad? Y al 46% de los más pobres de este país, de esa clase más pobre, no se les da a todos. El resto, que las becas y todo eso, a solo al 5% de los alumnos, y las becas siguen al mismo precio de 2018, como la dejó Peña Nieto, 8.50. Que para efectos ahorita con inflacionarios, realmente están recibiendo como 400, 300 pesos reales, que es lo que se puede comprar ahora. Y dice que por darle al 46% de las familias más pobres de este país solamente 100 pesos diarios, pues ya dejaron de ser pobres. Sin acudir a otras variables, ¿verdad? Sin informar sobre otras variables que influyen en los ingresos de las personas, que aumentaron los ingresos de las personas, dicen, el sexenio de López Obrador. Y ahora con Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Una mentira total. Y por lo tanto ya salen de la pobreza. Y no toman en cuenta la mentira esa, que fundamentalmente muchas familias no han colapsado porque tienen parientes en los Estados Unidos que les están mandando dólares, 500 al mes, $400, ¿verdad? Eso es lo que ha aumentado el ingreso de muchos, de una gran parte de mexicanos. Obviamente, si recibe el monto de otros 100 pesos diarios de la pensión, que son 3,000 al mes, bueno, pues podemos decir que aumentaron sus ingresos, pero no por efecto de una política gubernamental. Principalmente, ¿verdad? Principalmente aumentan por el trabajo de los migrantes, ¿no?, que están en Estados Unidos trabajando y que apoyan a sus familias en México. Esos son recursos no generados, es riqueza no generada en el país, es una riqueza externa generada en el exterior y que se manda. De ahí que se diga que prácticamente arriba del 10% o como en el 20%, las remesas forman parte del Producto Interno Bruto, entre el 10 y el 20%. ¿Sí? Si no, ya hubiesen colapsado totalmente,
por las políticas de este gobierno que no hace nada. Entonces, pues no es creíble esa versión, y como decíamos, no tenemos por qué creerla, porque la realidad nos dice todo lo contrario. Y todo el antecedente de mentiras durante 7 años sobre muchas cosas que nos han dicho, ¿verdad? Como ya yo lo repito, desde que el Seguro Popular, el IMSS Bienestar es el mejor del mundo, hasta que la farmacéutica iba a cumplir con todos los medicamentos, pues hasta la vez no hay medicamentos. Mentira tras mentira. ¿Por qué habemos de quererle esta otra gran mentira de disminución de la pobreza? Cuando además tenemos datos concretos de que eso no es posible. Una cosa es el apoyo del gobierno, como ya decía, y que solo va al 46%. De los más pobres de este país, de adultos mayores prácticamente, porque los de beca y apoyo a discapacitados andan como el 5% de beca, ni el 2% llega a los discapacitados, ¿verdad? De algún apoyo que reciben, y son apoyos raquíticos. Y el otro dato, señor, el nivel de empleo ha venido descendiendo en México, aunque digan que no. Se han perdido más de 700,000 empleos. Desde 2024 para acá están los datos, ¿verdad? De INEGI. Ha crecido la informalidad, trabajo informal. Alrededor del 60% son informales. La economía, en lugar de ir para adelante, va para atrás. Lograron maquillar las cifras, y que este último periodo dicen que creció el 0.6%, algo así, pero menos del 1%. Y ese crecimiento logran maquillarlo ahí porque le agregan, como yo ya decía anteriormente, la cuestión de la remesa, los envíos que vienen de Estados Unidos a México, recursos de otro país, riqueza en otro lado, se le agregan al Producto Interno Bruto, y pues ya le aumentó el crecimiento un poquito, ¿verdad? Pero no es generado aquí ni por la política interna del gobierno de generación de empleos, es por la generación de empleo y la actividad económica en Estados Unidos, y porque se van muchos mexicanos, migrantes están allá produciendo y mandando recursos para apoyar a su familia. ¿Y por qué mandan recursos para apoyar a su familia? Porque saben que está el desastre aquí, que no les alcanza para vivir, para cubrir sus necesidades, para cubrir los imprevistos de enfermedades, y tienen que mandar dólares, tienen que mandar dinero, ¿verdad? Entra dinero, y por lo tanto Producto Interno Bruto pues se ve afectado, y lo clavan ahí, ¿verdad? Mañosamente dicen, ay, mira, porque no desglosan las cifras, nada más dan la información para la gente en nivel general, es que hubo crecimiento, hubo disminución de la pobreza. Pues no. Entonces, no es posible con un crecimiento, economía estancada, bueno, economía en crisis total, más inflación. Aunque te aumenten los ingresos, compras menos por el proceso, sigues en la pobreza. ¿Sí? No es posible decir que ya dejaste de ser pobre. Y el otro problema es la deuda, que hay que pagar la deuda. Además de que no te alcanzan los ingresos, como ciudadano tienes que aportar vía impuestos al gobierno para que pague deuda. Porque la deuda ya anda en los 18 billones de pesos. Y acaban de pedir otro préstamo de 10,000 millones de pesos para apoyar, rescatar a Pemex, que está quebrado totalmente y con una deuda tremenda. Entonces, deuda por todos lados, falta de pagos a proveedores. Bueno, se dice que hasta algunos funcionarios en muchas dependencias les deben dinero, de hace mucho no les pagan sus salarios.
¿sí? Que son altos salarios, pues, pero supuestamente están detenidos. Entonces, un país en crisis total, ¿de dónde sales tú de la pobreza? Y si se sacaron a tantos millones de la pobreza, entonces significa que a eso se le van a suspender los programas. Pues se supone, ¿no? Si ya eres rico, no tienes derecho a recibir ninguna prebenda del gobierno, ¿verdad? Porque se supone que esos apoyos son para la gente necesitada, la gente que está en pobreza. Sin embargo, están abriendo las publicidades que abren y más programas y más programas y más apoyo. Y cuando anuncian las inscripciones hay miles de millones de gente de la población que va a solicitar ese apoyo. Si hay pocos pobres ya, ¿por qué mucha gente va a pedir esos recursos si no los necesita? ¿Sí? Ese es un punto. Y el otro punto, como ya decía, bueno, ¿qué pasó? Entonces, si ya no hay pobres, pues deben suspender los programas sociales. Pero no se están suspendiendo y al parecer están haciendo una propaganda para que crezcan los programas sociales, que dice que hay mucha necesidad. Y como ya sabemos, utilizan políticamente estos disques apoyos como soborno para obtener el voto de la gente, porque van a solicitar el voto de la gente mediante ofreciéndole prebendas, un soborno, te va a dar otros 100 pesos, te va a dar un apoyo para esto, para aquello, que la beca, que ahorita si ya la mayoría dejó de ser pobre según su informe de la Claudia Sheinbaum, si ya no hay pobres, ¿por qué programas sociales? Es una contradicción. Entonces, la situación, por ejemplo, veamos la cuestión de la salud, ¿no? Lo que dice aquí el doctor Héctor Jaime, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, dice, la presidencia dice que las cifras presentadas por el INEGI son un logro de la 4T, ¿sí? Efectivamente lograron que 25 millones perdieran el acceso a la salud. Es decir, esto no lo dice Claudia Sheinbaum, que hay alrededor de 40 millones de personas sin acceso a la salud, cuando hasta el 2018 solo había como alrededor de unos 18 millones, ¿sí? Más 25 ahora, andan cerca de los, pues sí, más de 40 millones. Si eso no es pobreza, pues ¿cómo le llamamos? Porque hay que recordar, como lo hace Héctor Jaime, que eliminaron el Seguro Popular, eliminaron el INSABI, tras 2 años de fracaso. Es decir, el INSABI fue creación del gobierno federal de López Obrador, ¿no? Ahora con esto 4T, y ellos, según los buenos para todo, dijeron que fracasó y lo suspendieron. Pues no, es que no lo hicieron funcionar. Fue una mascarada, fue una simulación. Para luego decir es que fracasó y tranquilamente les aparece. Lo utilizaron para desviar dinero, como se ve, y no quisieron que funcionara porque no era su objetivo. Su objetivo era gastar dinero, sepan qué. Por eso desaparece el INSABI. Se acabó el Fondo contra Gasto Catastrófico en Salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo ese dinero se lo llevaron para otro lado donde ellos quisieron. Y como los gastos catastróficos en salud son bastante caros, por ejemplo cáncer, tratamientos caros y a veces muy largos, pues para qué va a estar manteniendo a los del cáncer, ¿verdad? Si lo ocupaban ellos en otra cosa, ¿sí? Y lo hicieron, mientras se declaraban gobierno humanista, inhumanamente suspendían los servicios de salud y principalmente los tratamientos contra cáncer, contra niños, de niños, ¿no? De cáncer
y además de adultos no. Desmantelaron hospitales regionales, ¿sí? Quitaron financiamiento a los institutos nacionales de salud, les redujeron dinero, presupuesto, pues. Redujeron en 113,000 millones el presupuesto para salud al inicio de este sexenio, ¿sí? Más los 30,000 millones que se calculan que redujo López Obrador, o más, ahorita son 113,000 millones nada más con Claudia Sheinbaum. Y quitaron el presupuesto a la Secretaría de Salud, eliminaron 11 de sus programas para 2026. Así está. Por lo tanto, se duplica la población sin acceso a la salud. Si eso no es pobreza, sí, porque aquí estamos hablando de gente que no tiene lo necesario para una atención médica, para pagarse, costearse, ¿verdad? Y que depende necesariamente o dependía del sistema de salud público, porque en el privado le sale muy caro, no se tienen los recursos, entonces es una carencia que se tiene y por lo tanto refleja pobreza, ¿sí? Entonces esa es la situación. No hay ningún elemento de evidencia concreta, prueba, para afirmarnos que ya hay menos pobres en este país. Si hay menos pobres, debe haber menos programas sociales o reducirse los programas sociales. Porque el otro punto de vista, el otro factor más importante es que mientras estés atenido como ciudadano al apoyo del gobierno, pues sigues siendo pobre, ¿sí? Como ya yo decía en otro video, ¿de qué sirve que te esté dando el gobierno 3,000 si cuando por alguna razón te los quite o disminuya, vas a seguir siendo pobre? Y si lo estás recibiendo es porque tienes la necesidad y porque no tienes ingresos suficientes. Y por eso se te está apoyando, porque eres pobre, porque no tienes los ingresos, no se te está apoyando porque ya no eres pobre. Y para que tengas ingresos propios y dejar de ser pobre, necesitas tener actividad económica y trabajo propio. Y se supone que esa es la labor principal del gobierno, o debe ser la labor principal de crear las condiciones para que haya trabajo, haya empleo, ¿sí? Bien remunerado para la mayoría de las personas, y estas personas puedan resolver sus problemas económicos mediante su actividad laboral, que ellos se ganen ese dinero, ¿verdad? Y solamente que alguna pequeña cantidad de personas que no logren esta situación y que caen en situación de ingresos muy bajos, pues reciban algún apoyo del gobierno, pero mientras se estabilizan. Esa debería ser la lógica. No se le puede prometer un apoyo eterno a las personas que están en situación de pobreza, ¿verdad? Por falta de trabajo, por falta de ingresos. ¿Por qué no se les puede producir un apoyo eterno? Porque pues ese apoyo, ese dinero viene de otros que trabajan y para obtenerlo se le tienen que cobrar impuestos. Y resulta que el gobierno, para cobrar esos impuestos, pues prácticamente extorsiona a las personas, ¿verdad? Porque el que no paga impuestos le va muy mal. El gobierno tiene la ley, tiene la policía y castiga duramente y cobra y multa, ¿verdad? Sin miramiento alguno al que no haya declarado algún impuesto, porque tienes que pagar ese impuesto. Es como un cobro de piso que te hace el gobierno y a fuerza. O sea, tú mantienes al gobierno y si no le cumples al gobierno,
te castiga, ¿verdad? No importa que ahí no hay de que, bueno, es que ellos son los que me sostienen como gobierno, ¿verdad? Me pagan mi salario, no puedo perjudicarlos, ahí cuando tenga, no, es una exigencia. Y todo lo máximo que puedan cobrar y tienen a las empresas, muchas empresas que le quieren quitar todo, ¿no? Ya no se van con los impuestos formales nada más, o regulares, o necesarios, pues quieren todo y que tú ganaste tanto y quisieran tener toda la ganancia. Un permiso para un empresario, alguien que quiera, un pequeño empresario, gran empresario que quiera abrir una empresa, pues te cobran licencias por acá, licencias por allá, 5, 50 requisitos tienes que pagar antes de empezar a hacer negocio, ¿verdad? Porque es dinero que necesita el gobierno y así lo obtiene, mediante esa regla. Entonces te inventa cualquier condición, ¿sí? Cualquier regla para que la tengas que pagar, ¿sí? Así te puede inventar la regla, es que tienes que tener una raya pintada ahí de amarillo en tu negocio, no la tienes, multa, y para que la tengas tienes que pagar. Tienes que poner una raya, te cuesta tanto aquí. Por ejemplo, es los impuestos que está cobrando el gobierno, ¿verdad? Sí, entonces tenemos esa contradicción, tiene que salir de alguna actividad de alguien para dárselo a otro que no es productivo. Si no es productivo por una cuestión económica, de condición material, de que no encuentra trabajo, poco actividad laboral, bueno, se justifica el apoyo mientras esté en esa condición. Saliendo de esa, pero se supone que el gobierno debe estar buscando las condiciones para que se salga de esa condición y ya no se te esté dando y se le dé a otro que sí la necesita, que está en esa condición. Pero no, eso el gobierno no tiene ningún plan de progreso económico para este país. Ahí la economía va porque la gente necesita trabajar, necesita comer, el empresario necesita hacer negocio. Y pues tienen que realizar actividad productiva, si no, por parte del gobierno no hay nada. Y es por eso, por esa inercia que existe entre trabajo y capital, entre trabajo y empresa. El empresario necesita ganar dinero, invertir su dinero, hacerlo crecer, una actividad productiva. El trabajador necesita trabajar, tener un ingreso para comer, y busca trabajo. ¿Y quién se lo va a dar? Pues la empresa que esté funcionando. Y como el empresario quiere ganar dinero, pues busca trabajadores, ¿no? Que muevan la empresa, que muevan la actividad. Y es por eso que se mueve la economía a pesar de todo. Y es por eso que llega incluso la inversión extranjera, ¿verdad? Algunos lugares, pues quiero invertir en México porque están los sueldos baratos. Me queda cerca de Estados Unidos, quiere exportar, etcétera, etcétera. Por la actividad económica, prácticamente por inercia, porque no existe un plan, ni el gobierno se ha preocupado en todos estos 7 años por promover una economía creciente y progresista, ¿verdad? Y saludable. Lo que se ha dedicado, está la evidencia, es a saquear, a gastar, todo eso que cobra los impuestos, pues a gastarlo donde ellos han querido. Y han buscado la justificación, pues vamos a hacer un aeropuerto, vamos a hacer esto, para desviarlo ahí. Y tan es así que la evidencia dice, ¿cómo que te gastas el 300, 400% de costo de un proyecto que dijiste que no iba a costar más allá? Pues se gastan el dinero, alteran los costos, y además como no les alcanza el erario público porque la economía está en crisis, como ya decíamos, ha caído por la falta de política económica concreta, sí, progresista,
e intencionada del gobierno, porque falta eso, tienen que endeudarse. Entonces lo fácil es, bueno, préstame Banco Mundial, préstame FMI, yo te pago con los trabajadores que tengo en México, ¿va? Pues sí, con los pocos que pagan impuestos, pues, a pagar la deuda, ¿no? Entonces hicieron crecer la deuda tremendamente. Ahí está la deuda. Una evidencia total. Súper endeudados. Y los disque proyectos, en lugar de generar ganancias, siguen generando pérdidas y hay que seguirlo manteniendo. Es decir, hay que seguir desviando dinero, sepa para quién. Porque hay que pagar los gastos de operación del Tren Maya, de la refinería, del AIFA, ¿verdad? Y de otras cosas que inventaron ahí para seguir gastándose el dinero donde ellos quieren, pero dinero que no va al beneficio social de la mayor parte de la gente, y la gente sigue en la vil pobreza, aunque ellos digan que ya sacaron a la gente de la pobreza, ¿verdad? Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Se han gastado el dinero, la educación está por los suelos, todo lo que hemos mencionado, ningún elemento que sostenga realmente que la pobreza no son solo palabras, ¿sí? Y un maquillamiento de los datos, ¿verdad? Porque ahora ya no solo tienen el gobierno, los diputados, los senadores, tienen también a las instituciones que antes eran independientes, como el INEGI, ¿no? Tienen el Poder Judicial también ya. Entonces el INEGI, pues simplemente para dar esos datos, pues se diseña un cuestionario favorable a una respuesta, ¿verdad? Porque se supone que se basa en una encuesta, ese dato. ¿Cómo se diseñó? Pues no se dice, no se aclara qué preguntas hicieron para que inducir a la gente a decir que pues no hay problema en México, ¿verdad? O no decir a la gente que no hay problema en México, pero que se interprete indirectamente lo que dicen, como que quisieron decir eso, ¿verdad? Según el cuestionario que les han aplicado, porque los cuestionarios se pueden manejar al antojo e inducir cierta tendencia, ¿verdad?, en una pregunta. Entonces no hay elementos, lo que hay elementos para decir que se salió de la pobreza, a tantos millones se sacaron la pobreza. Ahí están los programas sociales, bueno, las ayudas, los sobornos, pues, las dádivas que está repartiendo a los adultos mayores. Y cada vez se anota más gente y cada vez se promueven más ayudas a las personas, a mujeres, etcétera, las becas. Entonces, si no hay pobres, ¿por qué tanta promoción y por qué tanta solicitud? Segundo, estamos en crisis. La economía, como ya lo he manifestado y están los datos, está, en lugar de crecer, decrece. ¿Sí? El empleo ha caído, ha crecido la informalidad, el sistema de salud destruido, 44 millones sin acceso a la salud, la educación igual, ha caído totalmente, ¿verdad? El presupuesto se ha reducido en más del 30%, presupuesto a educación. Se eliminaron programas sociales. Aún no se cumple con el abasto de medicamentos y se tiene una deuda tremenda, entonces, deuda externa, deuda de Pemex, etcétera. ¿Dónde está la situación de salir de la pobreza?
por ningún lado, ¿verdad? No es más que un dato inventado precisamente por motivos publicitarios, ¿verdad? Para continuar mangoneando a este país. Ya vienen elecciones intermedias y entonces ya inició la campaña para esas elecciones intermedias. Por eso está saturado los medios de comunicación con campañas de apertura de nuevos programas sociales y que anótate y que ya tantos millones se van a anotar y que vamos a dar. Si no hay dinero, el país fue saqueado por López Obrador y por los que están ahorita pues siguen los mismos, ¿no? Claudia Sheinbaum pues, era del equipo de López Obrador, o es del equipo. Empezó una campaña 3 años antes de las elecciones, gastó demasiado dinero. Y entonces, por eso esos datos, ¿no? Y la oferta de nuevos programas, supuestamente programas sociales, que son dádivas de dinero, ¿verdad? Sobornos para comprar el voto. ¿Sí? Y decir que van trabajando bien porque ya redujeron la pobreza y por lo tanto hay que seguirlos apoyando porque pues están sacando de pobres. Pues yo quisiera preguntarle a muchos si ya dejaron de ser pobres o se sienten que no son pobres. Ya cubrieron todas sus necesidades. Pues no es cierto, ¿verdad? Hay desnutrición, hay enfermedad, ¿sí? Analfabetismo, bajo rendimiento escolar. Seguimos en pobreza y seguramente ha aumentado la pobreza en este sexenio. Ahí están los datos porque la economía ha sido para abajo, no ha sido para arriba. Más la inflación, por si fuera poco, ¿sí? Lo que ganas aún te alcanza para menos cada día, ¿verdad? Porque los precios cada vez son más y más altos, se encarece el nivel de vida, ¿verdad? Totalmente. Bien, entonces esa es la opinión. Nos están mintiendo nuevamente, así tranquilamente como lo saben hacer, sin ningún reparo, ¿verdad? Se inventan los datos, se maquillan los datos, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Y no solo la realidad, toda la evidencia anterior durante 7 años, ¿verdad? Porque la evidencia principal que queda claro, aunque algunos no la quieran reconocer, por los 100 pesos que reciben, es que se han mentido y se sigue mintiendo. Se mintió en todo lo que he dicho, pues todo. Se decía una cosa y siempre se hizo lo contrario, ¿verdad? No se iban a endeudar y se endeudaron, no iban a saquear el país y lo saquearon. Y ahí están los ejemplos. De tal manera que pues algunos ya les da comezón todo el dinero que tienen y pues lo han empezado a gastar ya descaradamente. Y han salido escándalos ahí de vacaciones siempre en el extranjero, en Europa, donde es más caro, ¿verdad? Donde vas a gastar dinero sin ningún miramiento, y cuando tú gastas dinero sin ningún miramiento es porque lo obteniste. Primero, lo obtuviste una gran cantidad, seguramente, mucho dinero, pues para decir voy a gastar como rey, ¿verdad? Y segundo, pues fácil, te llegó fácil y pues fácil lo gastas, ¿no? En cualquier cosa, te tratas de dar todos los lujos que quieras, ahí están, evidenciados totalmente los principales líderes de la 4T, claro, además del nepotismo, ¿no? Que dijeron que ellos no eran de ese tipo y que había nepotismo en otro lado, pues no están.
el principal nepotismo, super nepotismo, bueno, el de López Obrador, ¿verdad? Coloca a su hijo al frente de Morena como secretario de organización, así, sin ninguna experiencia, sin ningún, por decirlo así, trayectoria política importante, ¿verdad? Desde abajo, de liderazgo social, para nada, simplemente, pues es hijo de Obrador y pues allá dicen que gana 80,000 pesos por hacer que trabaja ahí en la Secretaría de Organización. Igual, la mayoría de los líderes así están, no tienen trayectoria, no tienen ninguna trayectoria social, ¿no? De liderazgo social, de apoyo a la gente, de apoyo a la comunidad. Su trayectoria ha sido pues, estar en el gobierno y vivir del erario público, de estar de candidatos a diputados, senadores, etc. Ahí se la han vivido. El hijo de López Obrador, bueno, tranquilamente, sin siquiera tener un trabajo, haber trabajado antes, lo ponen de dirigente principal en ese partido. Pues más nepotismo no puede verse, ¿no? ¿Por qué está ahí? Pues no, porque es el hijo del dueño de Morena, o de uno de los dueños de Morena, de los que pagaron la membresía de Morena, los que pagaron la concesión, ¿verdad? Inventaron esa organización de Morena pues para llegar al poder, ¿verdad? Pero es un grupito nada más, y todo ese grupito pues tiene a su gente colocada en los principales puestos, a sus familiares, es decir, nepotismo total. Entonces, pues para ellos a lo mejor pues la pobreza sí, dejaron de ser pobres, si consideraban de que con los ingresos que tenían antes pues no eran suficientes, ¿verdad? Aunque eran clase media la mayoría, pero pues para ellos ser clase media pues probablemente era ser pobre, porque no se podían dar los lujos que se dan ahorita. Ahorita se están dando grandes lujos, por lo tanto probablemente ya salieron de la pobreza. Y claro, mucho dinero lo tienen de cash, porque no hay de otra manera, o de empresas fantasmas que formaron para desviar recursos, ¿verdad? Contratos y etcétera, pues se llenaron de billetes. Esa es la evidencia. Y yo no quiero señalar a nadie, pero esa es la evidencia. Si tú ves el bloque de los principales líderes de Morena, esa es la evidencia. Los lujos que tienen, los gastos, los tipos de autos que tienen, etcétera. Y el país saqueado sin recursos, ya nada más sobornan a una parte porque necesitan el voto, porque necesitan seguir conservándose en el poder. Ese pequeño soborno más la publicidad a favor de cosas buenas que dicen que hacen, ¿verdad? De cosas buenas que van a repartir más dinero, y es ahí el punto, ¿no? Lo que les ha funcionado ese reparto, aunque esa poca gente, porque quedó claro en el proceso de elección judicial que solo alrededor de 8 millones son los que están recibiendo, aunque digan que todos, la mayoría reciben, no, ahí están los que fueron a votar. Se supone que se fueron a votar por la fidelidad del soborno, ¿verdad? Para que no les quiten el apoyo. Fueron 8 millones en la elección popular, de elección judicial, principalmente que votaron a favor de esa propuesta y que participaron en el proceso de fraude, ¿verdad? Porque estaba claro que era un fraude y les quedó claro. Sin embargo, no importó, porque pues reciben 100 pesos diarios los adultos mayores, ¿verdad? 6,000 por bimestre, y que ya les van a aumentar. No fueron más. Aunque la sensación que dan ellos con la propaganda es que la mayoría está cubierto por algún programa de ellos, o apoyo económico, pero no es así. Si no hubiesen obtenido más votos, más participación,
pues no llegaron ni a los 20 millones, digo 8 millones, no. ¿Cuántos están recibiendo ese apoyo? Pues por ahí deben dar la cantidad. Lo demás lo logran en los procesos de campaña, ¿no? Que en el proceso de campaña empiezan a comprar el voto inmediato y a las promesas que hacen, ¿verdad? Y aumentan. Y aparte, pues, toda la propaganda en contra de sus contrincantes para desprestigiar, para acusarlos de algo, aunque nunca prueben nada ni demuestren nada, pero desprestigiar y inhibir el voto para otros, ¿verdad? Ha sido otra de las tácticas. Entonces queman a algún candidato y pues ya mucha gente quiere menos votar si quería votar por otra opción, pues tiene la duda porque pues acusan de corrupto, acusan de algo, aunque no lo demuestren, porque después de las elecciones se olvidan de esas acusaciones, hasta que vean nuevas elecciones empiezan a acusar a los principales contendientes de ellos, ¿verdad? Así funciona. Así funciona. Entonces, la farsa total de término de disminución de la pobreza en México, yo estoy seguro que eso es solamente afirmaciones publicitarias para tratar de esconder precisamente que eso no es así y tratar de desprestigiarse y tratar de continuar manipulando a la gente para seguir gobernando este país y saqueándolo, obviamente, porque eso queda claro, no hay de otra, no hay ninguna disminución de la pobreza en este país, seguramente ha aumentado, y no porque lo diga yo, ya me referí a la evidencia, crisis de crecimiento de la economía, pérdida de empleos, ahí están los datos, incremento de la informalidad, destrucción de programas sociales, reducción de los recursos para el desarrollo social. Hay mucha información, entonces es una gran mentira. Bien, el otro punto que queremos tratar en esta ocasión es acerca de la relación México-Estados Unidos, ¿verdad? Que es un caso, podríamos considerarlo bastante grave lo que está ocurriendo actualmente en esta relación México-Estados Unidos. Ahora, con el gobierno de Donald Trump, pues México, bueno, los gobernantes de este país, más bien Claudia Sheinbaum y su grupo, pues se ha sometido a los designios de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, ¿verdad? Ya hemos visto toda la evidencia que existe, cómo desde que llega Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, a los pocos días comienzan las presiones a México y México, su presidente le empieza a cumplir a Donald Trump, ¿verdad? Lo que Donald Trump le pide. Claro, con cierta resistencia, ¿no? Porque sí, al parecer ha habido cierta resistencia para cumplirle, y en un momento pues aplicaron la misma política que aplicó López Obrador en el gobierno de Biden, ¿verdad? Como sabemos, Biden mandaba a su gente para negociar, para lograr acuerdos con México,
con López Obrador en materia de seguridad. Mandaba aquí en Salazar, que seguido estaba en Palacio Nacional. ¿Y a qué venía Palacio? Pues obviamente a presionar a López Obrador. Pero al parecer López Obrador, pues como es un profesional en la dilación y en la simulación, pues prometía cosas, ¿verdad?, allí en lo oscurito, que no cumplía, y hacía tiempo y buscaba los pretextos. Por eso Salazar estaba constantemente viniendo, porque pues no cumplía. Pero no había una presión fuerte de Estados Unidos, ¿verdad?, en ese momento. Cosa que cambia a Donald Trump. Donald Trump presiona, pero al parecer no es una presión en el aire, ¿verdad?, sino que se basa sobre ciertos elementos, sobre ciertos factores que conoce de México y de sus gobernantes, para poder, en este caso, podríamos decirlo, chantajear al gobierno. ¿Qué le sabe al gobierno de la 4T? Pues en los medios distintos periodistas han barajado diversa información, hay distintos elementos y evidencias de cuál podría ser el punto específico por el que cede al chantaje, ¿no?, el gobierno mexicano a Trump, porque podríamos decir que pues prácticamente Donald Trump, con la información que tiene sobre México, sobre sus gobernantes, sobre el presidente anterior, López Obrador, y su equipo, y el actual, pues esa información que tiene, pues es una información delicada y le sirve para chantajear a este gobierno, a Claudia Sheinbaum. Y al parecer Claudia Sheinbaum no le quiere cumplir lo que realmente Donald Trump quiere, ¿verdad?, y trata de hacer tiempo, pero ahí están las presiones fuertes de Donald Trump para hacerlo cumplir. ¿Sí? Ya lo había mencionado Donald Trump en su primer periodo, que dobló a López Obrador, lo dijo claramente, que López Obrador, cuando lo fue a visitar, bueno, trató de desentenderse lo que Donald Trump le pedía, y Donald Trump lo amenaza, lo dijo Donald Trump, en público, hizo esa declaración y dijo que dobló a López Obrador y que inmediatamente cedió López Obrador, en este caso para cuidar la frontera de Estados Unidos, ¿verdad?, y cuidar la frontera sur, mandar miles de elementos de la Guardia Nacional para evitar las caravanas a Estados Unidos, ¿verdad?, de migrantes. Lo dijo Donald Trump y le cumplió López Obrador, convirtiéndose en ese momento México en un cazador de migrantes para que no llegaran a la frontera de Estados Unidos, porque pues era el acuerdo con Donald Trump y la amenaza de Donald Trump si no cumplían. En este caso, al parecer son más fuertes las presiones y es más fuerte la justificación que tiene López Obrador para presionar a México, ¿verdad? Y las evidencias están claras. Está presionando sobre elementos de la inseguridad, de la delincuencia. Y tan claro está que no solamente Claudia Sheinbaum ya le cumplió lo de también cerrar las fronteras de norte y sur con Estados Unidos, ¿sí?, para evitar los migrantes. Ya le resolvió ese problema Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, pero el siguiente problema, los siguientes elementos que pide Donald Trump, al parecer no se lo ha resuelto totalmente, más que ha ido haciendo tiempo la Claudia Sheinbaum y parcialmente dando algunas soluciones parciales, ¿verdad?, como el envío de delincuentes, no de capos, que principalmente de bajo perfil,
que fueron apresados en gobiernos anteriores a la 4T, ¿verdad? Anteriores a López Obrador y que estaban en la cárcel mexicana. Ya van 2 remesas que le manda a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le está exigiendo a Estados Unidos acciones al respecto, ¿verdad? Y también ha intensificado, obviamente con la presión y la ayuda de Estados Unidos, las labores de investigación y de acciones sobre ciertos grupos que existen en México, ¿verdad?, de delincuencia. En este caso se han destruido laboratorios, fabricantes de droga, ¿no?, por ejemplo. Ha sido presión de Donald Trump, pero como lo maneja la prensa y periodistas de prestigio, al parecer Estados Unidos está pidiendo a políticos que están ligados a esas acciones, que están ligados a la red de corrupción con la delincuencia organizada, ¿verdad?, que se maneja desde el gobierno según los datos que aporta Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, pues la táctica de Estados Unidos, que es una táctica además general para otros países, es la amenaza de ciertas acciones, en este caso aranceles, ¿no? Y los aranceles comenzaron como una presión, pues podríamos decir de bajo nivel o nivel medio, pero conforme el gobierno mexicano simulaba realizar acciones solicitadas por Estados Unidos y dejar correr el tiempo, pues no cumplía, ¿no?, porque eran simulaciones. Entonces lo que hizo Donald Trump es generar más presión, ¿verdad? Y así ha sido, ¿no?, la relación. Pero el gobierno mexicano, ¿cómo difunde, cómo propagandea esta relación? Cuando Estados Unidos impone aranceles y vuelve a subir aranceles y vuelve a subir aranceles por la falta de cooperación, como dice Donald Trump, de México, pues la Claudia Sheinbaum dice que habla y que negocia y que por lo tanto luego se le dan prórrogas. Pero como ya hemos visto, esas prórrogas se le ha dado a otros países también en cuanto a aranceles, ¿no? Pero la propaganda es de que México, si no ha frenado todas las amenazas de arancel, bueno, algunas las ha frenado, ¿no? Porque la principal que instauró Estados Unidos, ahí está, ¿no?, de arriba del 20%, sigue vigente, se está cobrando a muchos productos. Pero ha habido otra que luego aumentó el 50%, etcétera, ¿no? El impuesto al tomate se sigue cobrando, no se ha echado para abajo. Pero la última amenaza fue de aumentar en ciertos productos arriba del 50%, y supuestamente Claudia Sheinbaum hizo una llamada y ya eso se diluyó, da prórroga Donald Trump 90 días más. Y lo maneja el equipo propagandístico de México, que eso fue un triunfo del gobierno mexicano, porque logra que Donald Trump les aplace 90 días, ¿verdad?, la entrada en vigor de nuevos aranceles. Así lo manejan, cuando es obvio que simple y sencillamente Donald Trump está dando esa venia porque ya Claudia Sheinbaum fue a prometerle que ahora sí le va a cumplir o va a tratar de cumplir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces quien está decidiendo es Donald Trump, porque dice, bueno, ok, te doy otros 90 días para ver cómo te comportas.
Realmente esa es la situación, ¿verdad? Donald Trump no los ha quitado ni ha doblado, simplemente 90 días más. ¿Cómo se logró? Pues obviamente que doblándose el gobierno mexicano a todo lo que Donald Trump les está exigiendo, diciendo, no, pues ahora sí te voy a cumplir, pero dame cierto tiempo y espérate a los aranceles. Entonces Donald Trump dice, bueno, te voy a dar otros 90 días. Está claro quién está mandando, ¿no? ¿Quién está poniendo las reglas? Te doy 90 días más. No fue México el que dijo, dame 90 días, o ¿sabes qué? No me cobres nada o no te pago nada, ¿verdad? De aranceles. O dame un año. O yo digo que en un año nos vemos. Nada de eso. Donald Trump dijo 90 días más, y si no, ahí está la amenaza, ¿verdad? Sin embargo, la propaganda es de México, que ha negociado, ¿no? Y que ha sido un triunfo de esa negociación del gobierno mexicano. Una farsa también total, que queda claramente que es una farsa. Se está doblegando y le está cumpliendo. Y ahí está la última remesa de reos acusados y que estaban en cárcel mexicana, que está enviando otra vez la Claudia. Dice que por motivos de seguridad, qué casualidad. Pues. O sea que Estados Unidos es el que nos cuida, lo manda para allá, porque pues allá seguro, aquí no. El otro elemento es, Estados Unidos también, la noticia reciente, que manda un dron a investigar, a espiar, X o Y lo que haya querido espiar. Y viola la soberanía, dice Claudia Sheinbaum que al último que dieron permiso y podía ser, pero pues el rollo que ha sido de Claudia Sheinbaum, y como él era el López Obrador, que la soberanía y que no está permitido entrar a nadie, y pues ahora están dejando supuestamente entrar, ¿verdad? Es una contradicción. Bueno, entonces mientras habla de soberanía, pues está haciendo lo que Estados Unidos pide, lo que Donald Trump quiere, y les ha cumplido. Y ahorita pues le está pidiendo a Donald Trump garantías para el comercio, ¿no? de sus empresas gringas, de que haya una competencia, de que las inversiones no se le pongan tantas trabas. Hay una lista que publicó Donald Trump como de 6 puntos en beneficio de Estados Unidos, ¿sí?, que pida a México que cumpla, y sobre esa base se le dieron 90 días, o si no vienen los aranceles si no cumple esos detalles. Es decir, claramente la evidencia nos dice que México, que Claudia Sheinbaum está cumpliendo todo lo que Donald Trump quiere, y lo está cumpliendo porque Donald Trump tiene información precisa, pues de actos de corrupción, al parecer, del gobierno no anterior, del gobierno de López Obrador y del actual, y está presionando duramente. Y entonces, pues, están intentando salvarse la Claudia Sheinbaum, ¿no? Cumpliéndole, pues a regañadientes, pero cumpliéndole cosas al gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto dejando de ser soberano el país, porque pues ahora estamos a merced de lo que diga Estados Unidos. ¿Y por qué estamos a merced? Porque no puede oponer ninguna resistencia real la presidenta, porque tiene cola que le pisen, ¿no? Todo su equipo, todo su gobierno, el gobierno anterior, o sea, su gente, su partido, pues su grupo de Morena, de los principales gobernantes de este país, y probablemente esté pidiendo
Estados Unidos el castigo, ¿no?, de esas personas. Ya aplicó sanciones a 2 bancos y una casa de bolsa por lavado de dinero, ¿verdad?, ligadas al gobierno mexicano, como es uno de los bancos. El gobierno mexicano tenía todos sus fideicomisos y fue acusado de lavado de dinero por Estados Unidos. Así están las cosas. Y obviamente para que haya eso, pues es gente directa del gobierno, ¿no?, de López Obrador, quien va fungiendo en esas acciones de lavado de dinero. Entonces, pues la noción que queda es que Claudia Sheinbaum le va a cumplir todo lo que quiera Estados Unidos, va a poner que prácticamente el país está en manos en estos momentos de Estados Unidos, porque lo que le interesa a Claudia Sheinbaum no es la población de México, el pueblo de México, lo que le interesa es salvarse ellos, ¿verdad?, a su fracción, a su organización que es Morena, lo que llaman 4T, a sus principales líderes, de cubrirlos de cualquier acusación, de cualquier delito que se le pueda imputar en el extranjero o de cualquier solicitud de extradición que esté pidiendo Estados Unidos. Entonces va a hacer ciertas cosas que a Estados Unidos le convengan en la cuestión económica principalmente y de intervención en este país para ciertas cuestiones sociales y económicas productivas, no de inversión, como ya yo decía. Y está claro que están cediendo, aunque el rollo por un lado es un rollo de soberanía, un rollo de resistencia, pues eso es la apariencia nada más. En los hechos, ahí está lo que está pasando, está cumpliendo. Le digo, ya le tienen la frontera bien cuidada, le han mandado gente que reclama a Estados Unidos, ha realizado acciones que Estados Unidos le ha solicitado para combatir la delincuencia y le está pidiendo a Estados Unidos abrir totalmente la economía al comercio de Estados Unidos, ¿verdad?, libre para Estados Unidos, e inversión libre para Estados Unidos, es el control del país económicamente por parte de Estados Unidos, ¿sí? Y al parecer se lo está cumpliendo la Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque si no lo hace, se sacrifica a ellos, sacrifica a todos su grupo, ¿verdad?, implicado en distintos delitos que por lo que se ve Estados Unidos tiene información y tiene pruebas. Lo sabe Claudia Sheinbaum, entonces se están cubriendo las espaldas, se están cubriendo totalmente las espaldas, no a favor del pueblo de México, sino a favor de ellos. Pueblo de México que se sacrifique mientras ellos sigan en el poder y no se le finque ninguna responsabilidad. De tal manera que inclusive hicieron fraude para tener una Suprema Corte de Justicia, un sistema judicial, con pura gente de ellos, de Morena, comprados pues. Está claro, fueron comprados todos ellos, porque el fraude ha sido tan clarísimo que si fueran honestos esos que llegaron a la Suprema Corte o que van a estar en el sistema judicial, pues ya hubieran renunciado, porque todo fue un fraude, todo fue irregular y además con una baja participación ciudadana, ¿verdad?, que no tiene representación alguna posible para representar
y además la baja calidad de los participantes, ¿no? Tanto académica como de trayectoria. O sea, no es gente formada principalmente, ¿no? Pues abogados, licenciados hay muchos en el país, pero eso no te hace, te da la candidatura para ser ministro o ser juez, que se requiere cierta trayectoria y estar en el medio real, haber estado ahí, de ahí ir ascendiendo, ¿verdad? Estar en el medio judicial, principalmente, ¿no? Y además, obviamente, si hubiera sido legal, ok, pero fue totalmente fraudulento en todos los aspectos. Entonces tienen al Poder Judicial, tienen a la Suprema Corte de Justicia allá. ¿Quién los va a cuestionar, a castigar? Todo va a ser a su favor, culpables o no culpables, no pagarán ante la justicia ningún acto delictivo que hayan cometido. Su único piedra en el zapato es Donald Trump, ¿verdad? Pero bueno, como ya estamos viendo, para eso, pues nada más tienen que cumplirle lo que quiere Estados Unidos y se sienten que se liberan, ¿no?, de esa presión y de esa incertidumbre de ser cuestionados o de ser llevados a la justicia por las Cortes de Estados Unidos, ¿verdad? Por Estados Unidos, porque en México no va a pasar eso. Ya controlan todo gracias al dinero, gracias al saqueo del país, gracias a la deuda. Han repartido mucho dinero para tener compradas esas fidelidades que le llaman, ¿no? Simplemente son fidelidades al dinero, pues la gente, los que tienen ahí, pues están ahí porque les han recibido grandes cantidades de dinero y por eso son leales y al mismo tiempo son cómplices, ¿verdad? Y por lo tanto pues se van a defender entre ellos, por eso esa lealtad a López Obrador, ¿verdad? Los sobornos. Y como vemos, esos sobornos solamente son de los millones de millones que reciben cada uno de sus aliados que tienen allá, de senadores, diputados, la presidencia, jefes de Estado, de secretarías, también los sobornos que se le han dado a la gente, a una poca fracción de gente, a casi 8 millones de gente, de adultos mayores, ¿verdad? Una miseria de sobornos, pero son sobornos, unas migajas, ¿no?, que han repartido, pero con eso ya tienen a la gente que no piensa en otra cosa más que en el dinero. Ahora imagínense si los que reciben 100 pesos diarios, 3,000 al mes, le tienen esa fidelidad por esa cantidad de dinero recibida. Ahora imagínense aquellos que han recibido millones, pues son fieles totales, porque están comprados, porque son millones, de tal manera que ya pueden irse a Europa, a Asia, donde quieran, a vacacionar, 1 mes, 2 meses, gastar la millonada, fiestas, lujos, grandes gastos en bacanales, en fiestas, en celebraciones, los mejores joyas, autos, etcétera. Esos representantes del pueblo, con tantos millones, pues son muy fieles a quien les dio esos millones y que los extrajo del erario público en cuanto estuvo en el poder y de otras fuentes según datos de algunos investigadores, de muchos investigadores, tanto periodistas como de otra índole, ¿no?, que han dado pruebas, evidencias sustentadas y firmes, ¿verdad? Tan firmes son que no han sido echadas para abajo ni desmentidas, sí negadas, ¿no?, porque pues fácil es negar, decir no es cierto, pero no las destruyen, no las eliminan, no dejan claro que eso es una mentira, lo que se le está diciendo, una calumnia, ¿verdad?
siguen firmes las evidencias o las denuncias que han hecho un montón de periodistas en contra del gobierno, denunciando la corrupción del gobierno, presentando esas pruebas. Ahí están los documentos, las evidencias, las pruebas, negadas nada más, pero no rebatidas, no desbaratadas para que quede claro, pues era una farsa, no. Pues no es cierto, es que no somos iguales, pero hasta ahí no se presentan elementos que prueben lo contrario sobre lo que se le está diciendo a algún periodista, ¿verdad? Es simplemente el discurso, y lo seguimos viendo igual que con López Obrador, con la Claudia Sheinbaum ahorita mismo. Discurso, negar, palabras. Entonces, igual es el manejo político, podríamos decirlo, de la crisis, de la presión de Estados Unidos a México. ¿Sí? Pero en esta crisis, en esta evidencia, quien está perdiendo es México. Y el gobierno mexicano, aunque diga lo contrario, aunque evoque a la soberanía, a la dignidad del país, a la libertad del país, es solo un rollo. Los hechos están claros, está cumpliendo lo que quiere Estados Unidos. Pero obviamente nunca van a decir es que pues me mandó a Estados Unidos, me dijo Trump y le tengo que cumplir porque tengo miedo por esto, tengo miedo por aquello. Porque al fin de cuentas no es el pueblo el que está en entredicho en esta relación con Donald Trump. El ciudadano común de México es los gobernantes que durante 7 años han estado gobernando este país. Son personas concretas, individuales, que asumieron el gobierno y dirigieron y siguen dirigiendo este país, los que tienen los señalamientos y las acusaciones, y son los que temen por su integridad económica y social, ¿verdad? Y no quieren dejar el poder, quieren seguir gobernando. Entonces, harán todo por complacer a Estados Unidos, complacer a Donald Trump. No importa que a los mexicanos, como se dice vulgarmente, se los lleve el tren, ¿verdad? Ese no es el objetivo. Pero para continuar en el poder necesitan de ese rollo soberano, de decir que se oponen, de decir que, no, ¿cómo que Donald Trump, que no puede, que no tiene nada que decir? Pero esos son rollos. Los hechos son los que cuentan. Entonces el discurso patriotero por un lado y las acciones sumisas por otro. Y lo que importa son las acciones, no el discurso. Las acciones sumisas que están realizando para someterse a los designios, a lo que quiere Donald Trump.